Es totalmente normal que muchas personas que ven a su perro pasarlo mal en el día a día, que ven a su perro con mucho miedo ante determinadas situaciones, que encima además ese miedo puede estar generalizado a diferentes contextos. Y como digo, repito, es totalmente normal que estas personas, además de toda esa carga emocional que es probable que lleven en su día a día, es seguramente esas personas lo que más buscan es encontrar aquellas fórmulas, aquellas estrategias que puedan llevar a su perro a, como mínimo, empezar a reducir esos miedos. Y muchas veces cuando esto se busca en un profesional del comportamiento, creo, esto es una consideración mía personal, creo que cuando hablamos de cualquier problema de comportamiento, pero sobre todo cuando hablamos de miedo, me parece que sencillamente que una persona, un educador canino, vaya y le cuente qué hacer, creo que en muchas ocasiones se puede quedar lo suficientemente corto como para que esa persona, haciendo determinadas cosas que le puedan haber enseñado, eso en sí mismo vaya a reducir los miedos. Y ahora intento explicarlo. Porque para mí, como os digo, repito, cualquier problema de comportamiento merece ser comprendido en su esencia. No es solo que una persona pueda hacer determinadas cosas y que puedan funcionar más o que puedan funcionar menos, pero para mí es muy importante que la persona sepa profundizar un mínimo. No vamos a pedirle a una persona particular que tiene un perro que de repente sea un extraordinario educador canino o etólogo, pero sí que por lo menos tenga unas mínimas bases de qué es lo que buscamos cuando estamos afrontando esos miedos. Porque aquí ya no solo se trata de, no sé, un buen manejo de correa o de darle comida al perro en un momento dado o de una buena exposición, sino saber lo que hay detrás de todo eso, saber exactamente qué es lo que vamos buscando y sobre todo por qué. Porque creo que independientemente de la técnica o la estrategia que nosotros podamos utilizar, creo que lo que la persona tiene que saber es el trasfondo de por qué utilizamos esas determinadas estrategias. Y por lo tanto, creo que es una pieza fundamental a la hora de poder ayudar a un perro. En esta ocasión voy a intentar resumir en este episodio todo lo que pueda algunas de las cosas que para mí son más relevantes a la hora de afrontar los miedos. Y no lo digo por casualidad esto de la palabra afrontar los miedos, porque bajo mi forma de verlo, para superar los miedos, no quiero decir siempre, quiero decir en general, para afrontar los miedos hay que exponerse a ellos. Y esto es algo que muchas veces cuesta hacer ver a las familias, incluso a muchos profesionales, que insisten en la parte de intentar no afrontar esas situaciones, precisamente, pues, me imagino, que por no hacerle pasar mal al animal. Y yo no digo que esto no se deba hacer o que se deba hacer de una manera sí y no rotunda, sino que la estrategia que tengamos que seguir tiene que tener un porqué, tiene que tener un trasfondo, y que dentro de ese trasfondo la exposición a las situaciones de miedo, la exposición a esos estímulos, debe llevarse en cuenta y debe realizarse en algún momento de la intervención. Para superar los miedos hay que enfrentarse a ellos. Pero no quiere decir que hay que enfrentarse a ellos de cualquier manera. No quiere decir que si un perro tiene miedo a un ambiente urbano, haya que irse al centro de una capital para que el perro esté allí de repente y, bueno, sálvese quien pueda. Tampoco quiere decir que per se tenga que un perro que tiene miedo estar saliendo siempre a deshoras o, en su defecto, saliendo a otros entornos, como por ejemplo entornos naturales, para no afrontar nunca esa situación. Siempre me gusta colocar extremos porque dentro de esos blancos y negros nos podemos encontrar un montón de matices, un montón de grises, que para mí, en general, son donde hay que rascar y donde hay que buscar
para conseguir lo que vamos buscando al fin y al cabo, que es el bienestar del perro. Y en este caso, reducir esos miedos. En una intervención siempre hay que atender a la individualidad. Y os insisto mucho, en diferentes episodios os insisto mucho, y es algo que cada vez se está convirtiendo en mí más esencial, en que no solo tenemos que atender a la individualidad del perro, sino que también, indudablemente, tenemos que atender a la individualidad de la persona, del tutor o de la familia. Y en esa individualidad tenemos que intentar conseguir que las estrategias utilizadas vayan en consonancia de las necesidades, tanto de ese perro como de ese tutor. No podemos olvidar, por otro lado, por supuesto, el contexto donde viven esos perros y esas familias y que juegan un papel determinante en la consecución de los objetivos o en conseguir los objetivos que nosotros nos hemos marcado. Es ahí donde tenemos que atender siempre a la individualidad y por lo tanto tenemos que olvidarnos de los protocolos, o por lo menos es mi forma de verlo. No digo que no haya opciones que puedan ser más generales y que nosotros en una fase inicial, en una fase de partida, cuando todavía no conocemos al perro lo suficiente, aunque hayamos hecho un análisis, tampoco conocemos a la persona lo suficiente, y en una fase inicial es probable que tengamos que tirar un poco de los recursos generales que tenemos para intentar abordar la situación de la mejor manera posible. Pero conforme vaya avanzando la situación, conforme vaya avanzando la intervención, tenemos que ir intentando encontrar las claves que mejor van a funcionar para conseguir los objetivos, no solo de una manera que sea lo más, dentro de las posibilidades, lo más ética posible, pero que también hay que llevar en cuenta un factor que es el tiempo. No podemos estar que por no afrontar las situaciones de miedo tenga que estar el perro y el tutor meses y meses y meses de hacer cosas que no tienen tanto que ver con afrontar lo que finalmente en algún momento se va a tener que afrontar. Por lo tanto, en este episodio la idea es contaros esa generalidad, esos aspectos generales que yo valoro a la hora de una intervención de este tipo, en una intervención de este tipo de problemáticas como son los miedos. Como siempre, aparte de muchas cosas que no me van a dar tiempo a contar en este episodio, pero voy a destacar dos cosas que para mí son primordiales, ¿no? La primera es, básicamente, que si entendemos que el perro, por un lado, ¿no? Vamos a poner como un cuadro rojo, por así decir, el perro tiene un problema, nosotros tenemos que hacer un muy buen análisis de cuáles son esas situaciones, de cuáles son esos estímulos más concretos, de cómo reacciona el tutor, de las veces que ocurre en el día a día, del antes que ocurra la situación, de cómo se queda el perro después, de todo lo que tiene que ver con la parte de la recuperación, etcétera. Pero a su vez también hay algo muy importante y que para mí es muy relevante, también ver qué otras cosas hace el perro en el día a día, porque seguramente no tenga miedos todo el tiempo. Y en esa parte, vamos a decir, ese cuadro más naranjita, más genérico, podríamos sacar seguramente todos los perros, yo quiero pensar que todos los perros lo tienen, ver qué fortalezas, cuáles son aquellas cosas que para ese perro tienen un significado o podrían tener un significado, porque no tiene por qué tenerlo en esa fase inicial, pero podríamos generar un significado para ese perro para que esté más abierto a las experiencias. Esto es a lo que denominamos, ¿no? Fortalezas, ¿no? Las fortalezas, cuáles son aquellas fortalezas que tiene el perro y cuáles son aquellas debilidades. ¿Por qué para mí esto es importante? Porque en una fase inicial de una intervención, para mí es muy importante hacer este tipo de análisis y a la misma vez que seguramente necesitemos una fase de tiempo en el que el perro, pues yo intento hacer en una fase inicial una especie de burbuja hacia aquellos estímulos que para el perro generan un problema, por muchos motivos, entre otros motivos es porque seguramente el tutor del perro no va a saber hacer exposiciones o no va a saber hacer las exposiciones tal y como a mí me gustaría que sucedieran para que se generara el aprendizaje que vamos buscando y por lo tanto seguramente hacer una burbuja inicial
mientras vamos hablando con el tutor, mientras el perro podemos ir desestresándolo de las situaciones del día a día, de que para el perro esa anticipación que tiene a esas situaciones que pueden ser problemáticas empiece a cambiar esa percepción, porque no es lo mismo un perro que pueda salir a un entorno de una manera más tranquila que un perro que ya sabe que va a prácticamente la guerra, cuando por ejemplo tienen miedo a entornos urbanos, y por lo tanto, cuanto más se va acercando ese momento del paseo, más ansiedad le va generando, y ya ni qué decir cuando el tutor coge la correa, cuando coge el collar o el arnés, o cuando baja a la calle y ya comienza todo, ¿no? Entonces, si podemos romper de alguna manera todo ese tipo de anticipaciones que tiene el perro, porque estamos cambiando, estamos haciendo una burbuja de esas situaciones problemáticas, me parece un muy buen recurso, sobre todo, como digo, en una fase inicial. Pero como todo no termina aquí, a su vez podemos ir cambiando la vida del perro hasta ese momento. Tenemos que saber qué tipo de rutinas tenía, qué cosas estaban haciendo ya que podían estar favoreciendo o no. Y nosotros ir implementando determinadas actividades o determinadas cosas que pueden ser relevantes para la vida de ese perro de forma individual, y que podrían ser muy relevantes y que nos estén haciendo para cualquier tipo de perro, que muchas veces en las familias se obvian cosas que para nosotros suelen ser como muy estar a la orden del día, como por ejemplo puede ser la masticación, y que para muchas familias esos tipos de actividades pues pasan por alto. Y como digo, ir proponiendo nuevas actividades que puedan ir, digamos, favoreciendo el bienestar del perro, ir cubriendo esas necesidades, ir generando también a la misma vez un nuevo vínculo, una nueva forma de comunicarse tutor-perro, y que todo ello, tener como un pensamiento, por así decir, a corto, a medio y a largo plazo, todas aquellas actividades puedan también ser una ayuda, si no de una forma directa, pues también indirecta, pero también llevando en cuenta esa ayuda de manera más directa en los momentos que para el perro puedan ser problemáticos, y a partir de ahí poder ir generando estrategias, ir generando en el perro nuevas formas de adaptación, nuevas formas de comportarse a las situaciones que seguramente en el futuro se vayan a tener que plantear, y por lo tanto a partir de ahí, pues podamos afrontar con muchas más garantías las situaciones de miedo. Por lo tanto, en general, repito, tener en cuenta esta forma de abordar el problema, para mí tiene diferentes objetivos, para mí tiene diferentes formas de abordar, porque desde este punto de vista se puede implementar o no determinadas, como he dicho antes, actividades que pueden ser muy, pero que muy necesarias para el futuro de la intervención, y por lo tanto a partir de ahí poder tener las máximas garantías. En este episodio me voy a centrar más en la parte de abordar ese momento de exposición. Como he dicho al inicio del vídeo, para mí hay unos parámetros que son imprescindibles conocer para afrontar las situaciones de miedo. Pero sobre todo hay unos procesos subyacentes, unos procesos que se tienen que dar para que el miedo comience a desaparecer, para que el miedo comience a verse, esas situaciones de miedo comiencen a verse desde otro punto de vista. Es ahí donde incido en que los tutores de los perros no solo tienen que saber hacer determinadas cosas, sino que también tienen que saber por qué las están haciendo y qué objetivo final es lo que se tiene que conseguir para que esos aprendizajes nuevos, para que el perro aquello que veía como algo desagradable, comience a verlo como algo, o vamos a decir, más neutro, o por el contrario incluso que le pudiera llegar a gustar, que pudiera llegar a ser agradable para ese perro. Afrontar esas situaciones, repito, hay que llevar en cuenta muchísimas cosas, pero voy a destacar algunas. Lo primero de todo es que cuando el perro afronta esa situación, tenemos que llevar en cuenta que se puede afrontar desde dos puntos de vista. Vamos a decir que de menos a más,
o también se puede afrontar de más a menos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando me refiero de menos a más, podemos hablar de que cuando, por ejemplo, vamos a afrontar un determinado estímulo, la intensidad de este estímulo tiene que ser lo mínimo perceptible para el perro para que la respuesta de miedo sea mínima, por no decir prácticamente nula. Es una forma, ¿no? Si nos fuéramos hasta ese extremo, ¿no? En el que el perro puede empezar a percibir, por ejemplo, vamos a imaginarnos que un perro tiene miedo a personas y yo hago una exposición a una persona o a determinadas personas a una determinada distancia, en un umbral en el que el perro pues prácticamente no responde. ¿Por qué? Porque la distancia facilita que para el perro ese estímulo en concreto, que es la persona, no tenga el valor que podría tener si esa persona estuviera justo al lado suyo. Por lo tanto, esta presentación se puede ir generando, pues diferentes estrategias, nos podemos ir acercando poco a poco, nos podemos ir acercando desde a ver si me sale la palabra, una posición espacial que sea lo suficientemente buena para que el perro la interprete como no algo negativo. No es lo mismo ir de frente hacia el estímulo que hacer una curva hacia el estímulo. No es lo mismo que el estímulo esté de cara a nosotros que esté de espaldas. No es lo mismo que el estímulo vaya andando en una dirección que no es la nuestra, a que venga de una manera directa hacia nosotros. No es lo mismo que ese estímulo, en este caso, como digo, estamos hablando de personas, no es lo mismo que venga tranquilamente, caminando, sin mirar al perro, que haciendo espamientos o corriendo, etcétera. Como veis, hay ahí algunas variables que sobre el propio estímulo, y aquí he añadido la distancia, pueden favorecer que ese umbral de tolerancia del perro hacia la persona pueda ser lo suficientemente buena como para que el perro empiece a interpretar que si ese estímulo no le hace nada, o sea, que si aquello a lo que teme no, en ese contexto, en esa situación, no ha pasado absolutamente nada, el perro comienza a interpretar que a lo mejor tal vez esa persona no es algo tan desagradable como en unos inicios podía entender. Es una forma de abordar la situación. Aquí podríamos hablar, he hablado de la distancia, he hablado de algunos factores. Si, por ejemplo, fueran, vamos a imaginarnos, ruidos, se podría hacer de la misma manera. Podríamos, si un perro, por ejemplo, tuviera miedo a ruidos, por ejemplo, de cohetes, esto es una de las cosas que se suele hacer, ¿no? Pues se podría poner un sonido, un vídeo con un sonido, con una sonoridad muy baja, en la que el perro empieza a tolerarla y progresivamente poder ir subiendo en función de la no activación de la respuesta del perro de miedo. Y eso pues sería más o menos, hablando de diferentes estímulos, en un caso hablábamos de un estímulo más visual, en este hablamos de un estímulo más sonoro, pero estímulos son, y se puede hacer de la misma manera, ¿vale? Y podemos hacer una progresión para que el perro se vaya acostumbrando, para que el perro lo vaya tolerando. Pero también podríamos hacerlo de una forma diferente. También podríamos colocar el estímulo en el que genere en el perro una activación alta, ¿vale? Una activación de miedo alta. Aquí normalmente hablamos muchas veces de la inundación, pero aquí la palabra inundación, aunque tiene una connotación tanto a nivel de particulares, si la conocen esta palabra, pero también de profesionales, tiene una connotación muy negativa, pero cabría saber si esa exposición con ese umbral más alto, hasta qué punto está afectando a ese perro y por qué, si quisiéramos utilizar esta estrategia, la utilizaríamos y la podríamos utilizar por diferentes motivos. Si me da tiempo al final del vídeo resaltaré alguno, pero podríamos decir que, por ejemplo, por el propio tiempo o por la situación de la persona con su perro, en el que pues, no puede afrontar esas situaciones de otra manera, y vamos a enseñarle a que cuando el perro, con esa activación alta hacia el estímulo de miedo, que esa persona sepa cómo manejar esas situaciones para poder salir lo mejor parado, pero siempre
en este tipo de casos, aunque lo diga así, hay que saber muy bien qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y no es lo más aconsejable, sobre todo especialmente cuando hablamos de personas que no tienen experiencia o que no tienen formación en ello. Pero también es una forma de afrontar la situación, ¿no? Podríamos decir que, por ejemplo, vamos a imaginarnos que esa persona está mucho más cerca del perro y el perro comienza a generar activación. Pero esa persona, vamos a imaginarnos que esa persona no hace nada. No lo mira, no hace ningún tipo de comportamiento hacia el perro, no dirige su atención hacia él, su posición corporal es totalmente neutra, incluso no va dirigida, ya no solo la expresión facial, sino la expresión corporal no va dirigida al perro, etcétera. Y por lo tanto, esas señales de activación iniciales, la respuesta, si no ocurren otras cosas, que aquí es donde viene una de las claves, que no ocurran otras variables que generen activación por otros motivos, lo normal que tiene que ocurrir y que debe de ocurrir es que la activación de miedo se reduzca y por lo tanto el perro pueda generar una nueva historia de vida, una nueva historia de aprendizaje con esa situación o con este caso, con este estímulo concreto que sería la persona. Pero repito que todo este tipo de cosas, hablo desde un punto de vista más profesional, que en una intervención de este tipo se debe saber muy bien qué se está haciendo y por qué se está haciendo. En ambos casos, y para que veáis un poco la correlación que voy buscando, en ambos casos lo que tiene que ocurrir es que la activación, cuando me refiero a la activación hablo de la propia respuesta de miedo, tiene que ser, o tiene que sobre todo especialmente terminar con la máxima relajación. O sea, en cualquiera de los dos casos, si el perro acaba esa exposición, aquí hay muchos factores, ¿no? Como el propio tiempo que puede estar en esa situación, las propias veces, el propio volumen de veces que se puede hacer ese tipo de exposiciones. Hay, como siempre os digo, muchas variables en juego, muchos factores en juego. Estoy intentando simplificar algo que al final es complejo, pero sobre todo especialmente lo que tiene que ocurrir es que el perro tiene que acabar en un estado de máximo, no quiere decir completo, pero máxima relajación. Porque aquí es donde se va a forjar lo que vamos buscando, que es el aprendizaje adecuado ante ese estímulo concreto. ¿Por qué? Porque el perro lo que queremos que vea, lo que queremos que interprete es que en el caso de la persona, que no le va a hacer nada, o en el caso de los ruidos, pues que no va a ocurrir nada, que el consecuente es que no va a pasar nada. Aquí ya habéis visto estas dos formas de abordar una exposición, pero sobre todo unificadas en cuanto a que lo que buscamos es pues la relajación del perro en ambos casos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una de las situaciones la exposición va a ser más relajada, o sea, el coste emocional para el perro va a ser mucho menor, pero en la otra, pues la situación es verdad que es más fácil que pueda generar más problemas porque muchas veces no vamos a tener el control de todas las variables y por lo tanto lo que puede ocurrir es que esa exposición no sea tan, aunque acabe en tranquilidad, no se dé tal y como nosotros nos gustaría que fuera. Muchas veces va a haber cosas que no vamos a percibir, el coste emocional que tiene el perro en esa situación, en muchos casos lo va a desarrollar en forma de comportamientos y lo vamos a ver, pero otras muchas veces hay determinados comportamientos que, como se suele decir, la procesión va por dentro y hay comportamientos que pueden estar más que pueden ser menos intensos, que pueden ser menos vistosos, pero que para el perro sí que te estén teniendo un significado desagradable y que para el perro sí que tenga, pues que lo esté pasando mal realmente a nivel emocional, fisiológico, etcétera, pero que a nivel visual, a nivel de comportamiento motor, no lo estemos viendo, ¿no? Y bueno, ahí, pues como digo, siempre hay que llevar muy en cuenta cómo abordar este tipo de casos. En ambos casos, como digo, el tiempo y el hecho de que el estímulo esté constantemente presente va a ser un factor también determinante. A esto cuesta, yo sé que es un poco antiintuitivo, pero, por ejemplo, yo estoy en la protectora que yo colaboro, esto no es un caso en sí mismo de miedo, pero podría cumplir la misma función.
hay una perra que se tira a los coches. El coche que pasa, coche que se tira. ¿Qué es lo que ocurre? Que las exposiciones que yo muchas veces hago a los coches, para mí es muy relevante que los coches, o sea, aparte de ganar distancia, aparte de algunos de los factores que voy a hablar a continuación, aparte de muchas cosas, ¿vale? No solo el factor distancia, pero es muy importante que cuanta más cantidad de coches sin parar sea lo que está pasando, para mí siempre va a ser mucho mejor. Muchas veces esto, repito, parece contraintuitivo porque muchas personas dicen, no, me voy a un sitio tranquilo y que pasen los coches muy de vez en cuando. Sin embargo, una exposición, lo mejor hecha posible, cuanto más esté presente el estímulo, muchísimo mejor. No es lo mismo que una persona esté presente todo el tiempo y hacer, como hemos dicho, por ejemplo, al inicio, una desensibilización, ¿no? Ir progresivamente, a que esté apareciendo la persona o una persona cada X tiempo. Eso siempre que ocurre, normalmente lo que va a ocurrir es que cuando el perro está tranquilo porque no está la persona, cuando aparece el estímulo comienza la activación. Y si el estímulo se va rápido, para el perro no vamos a conseguir eso que nosotros vamos buscando, que es la relajación. Por lo tanto, es mejor que el estímulo esté cuanto más tiempo presente y que la activación del perro, independientemente que vayamos haciendo una desensibilización o que vayamos haciendo en el extremo contrario, que repito, esto es como hay unos grises, ¿no? entre lo que es la desensibilización y la inundación, ¿vale? Hay toda una activación del comportamiento de menos a más o de más a menos desde el punto en el que estemos. Pero lo importante siempre es que el estímulo esté cuanto más tiempo presente para que se genere, en función de ese tiempo, para que se genere la reducción de la respuesta de miedo. Y eso también es un factor muy importante a llevar en cuenta. ¿De qué cosas nos podemos apoyar? ¿Qué parámetros podemos utilizar a nuestro favor para que el perro en esa exposición que nosotros estamos haciendo sea lo mejor posible? Bueno, pues aquí podemos hacer muchas cosas, podemos hacer diferentes estrategias que pueden ayudarnos a que esa exposición sea lo más eficiente posible, ya no solo a nivel de aprendizaje, porque podemos estar relacionando no solo esa exposición y que vea que el perro no ocurre nada, que es lo esencial, por así decir, pero también a la misma vez pueden estar ocurriendo otras cosas, porque para el perro también, si el perro no responde con miedo, o sea, si el perro no está haciendo una cosa, tiene que estar haciendo otra, y esto también es muy importante saberlo, lo que viene siendo la conducta alternativa. ¿Qué otros comportamientos puede estar haciendo el perro cuando se está dando esa exposición? Y para mí, aquí hay muchos detalles que pueden ser muy interesantes. Para mí, un perro que huele en este tipo de problemáticas, un perro que huele, pero que huele de manera que para el perro es interesante, no, siempre hay que llevar muy en cuenta la funcionalidad del comportamiento. Hay muchos perros que huelen, pero como estrategia como para hacerse el despistado de la situación, y hay otros perros que pueden oler como comportamientos de acercamiento porque, bueno, pues hay determinados estímulos, en este caso olfativos, que son interesantes para el perro, ¿no? Para mí este sería un factor principal, ¿no? Que el perro pudiera estar utilizando otras estrategias como, por ejemplo, olfatear. En este caso, en el tema miedos, sobre todo especialmente cuando hablamos de estímulos más visuales, aunque también pueden haber, porque, repito, cualquier tipo de estímulo puede estar condicionado aversivamente, también los olores, pero en general, o me atrevería a decir porque somos menos conscientes de lo que el perro está oliendo, pero en general muchos de los estímulos que a los perros les temen son más estímulos que entran por la vista y que entran por el oído. Pero repito, que seguramente habrán muchísimos que no somos capaces de ver en el perro, de relacionar bien, precisamente porque nosotros no tenemos la capacidad olfativa del perro. Pero bueno, mediante su comportamiento es lo que podemos interpretar y lo que podemos ver. Olfatear, como digo, es un punto muy interesante. ¿Olfatear qué significa? Bueno, pues puede olfatear los determinados estímulos que pueda haber en el ambiente, un árbol, un arbusto, el suelo, lo general que pueda haber en un entorno, pero nosotros también podemos ser los que facilitemos estímulos que puedan tener un mayor valor, como por ejemplo puede ser la comida.
Yo sé que muchas veces la comida para muchos profesionales es algo que no la utilizan o que no están tan de acuerdo en utilizarla en las intervenciones, pero claro, yo aquí, sobre todo y especialmente como proceso conductual, para mí sí que es muy interesante, no tengo ningún tipo de problema, salvo las excepciones individuales, que un perro pues tenga problemas de comer en la calle o que se lo coma todo y que sea yo el que está incentivando eso, etcétera. Pero sí que puede haber propuestas o se pueden hacer de una determinada manera esas propuestas para que el perro huela algo en concreto, en este caso de mayor valor, como puede ser la comida, y por lo tanto esa conducta le pueda ayudar de una manera mucho mejor a la exposición. También en estos casos muchas veces se dice cosas del tipo de, bueno, pues que la comida al final, si el perro está despistado, pues no se está exponiendo. Esto puede haber una parte de razón, el tema es cómo nosotros estamos aplicando esa comida. Si la comida la estamos aplicando y para el perro no se llega a hacer consciente de la situación que nosotros le estamos planteando en cuanto a la exposición, está claro que no tiene una funcionalidad la que a nosotros nos gustaría, aunque por otro lado podría estar teniendo la funcionalidad que vamos buscando, que es que el perro huela. Pero sí que es verdad que habría que aplicar la comida de una determinada manera para que el perro sea consciente de que está utilizando una alternativa ante la situación problemática. Y ahí ya buscar qué tipo de consecuencias podemos intentar que ocurran para que el perro vea que no tiene por qué tener un problema con ese estímulo que inicialmente le genera miedo. La masticación también puede ser otra propuesta. La masticación también es algo que para muchos perros es muy importante, muy relevante, y que si conseguimos que en ese tipo de situaciones, ya sea porque para ese perro cualquier tipo de masticación es súper interesante, pero también porque nosotros hacemos porque esa masticación en este caso, igual que podríamos hacer con la comida, tenga el mayor valor posible para ese perro, pues que no es lo mismo darle unos trozos de pienso que, por ejemplo, darle unos trozos de pavo. Siempre jugar con el valor de la propuesta que nosotros le vamos a hacer siempre va a ser algo que tenemos que llevar en cuenta para poder tener cuantas más herramientas mejor. Y a partir de ahí es también, como digo, repito, una forma de afrontar esa situación. El tema de la masticación a mí también es algo que me gusta mucho, que lo veo muy interesante. Al perro también le permite, mientras está haciendo esa conducta de masticar, le permite afrontar el estímulo de una manera mucho más relajada. Lo que aporta la masticación a nivel relajación, a nivel fisiológico, también creo que puede llegar a ser más interesante. O sea que eso también es una muy buena estrategia para mí para afrontar esas situaciones. En otras muchas ocasiones yo esto lo utilizo poco realmente, a no ser que para ese perro sea lo suficientemente relevante y sobre todo cuando son perros con miedo, que a lo mejor son perros con poquita activación, etcétera, pero no es lo que yo suelo utilizar. Pero también el juego puede ser algo interesante, pero sinceramente siempre busco cosas que sean más, exposiciones más en el que el perro pueda ser mucho más consciente de lo que está ocurriendo y que tenga unos niveles de excitación un poquito más bajos. Por eso para mí no es tan interesante, pero, repito, siempre vamos a tener que abordar la individualidad, a lo mejor no tendríamos otra estrategia inicial, y si queremos apurar tiempos o queremos conseguir resultados rápidos porque el caso nos lo pide, pues también sería una cosa que también sería, bajo mi forma de verlo, también podríamos valorar. Más cosas a tener en cuenta. Aquí estamos hablando de muchas de las cosas así que el perro puede hacer mediante la exposición, pero voy a hablar de otras, como por ejemplo la parte que tiene que ver con ayudarnos y apoyarnos de los estímulos del entorno. Por ejemplo, si queremos hacer una exposición, vamos a imaginarnos a coches, como planteaba antes. El hecho de irnos a zonas en las que haya vegetación, por ejemplo, que haya árboles, que haya arbustos altos y que la carretera, en este caso, y los coches puedan pasar
que el perro los pueda percibir. Tenemos que recordar que el perro no tiene nuestra altura, el perro ve los estímulos desde otra posición a la nuestra y por lo tanto que el perro lo pueda ver como en un segundo plano, como esos estímulos mucho más ensombrecidos, también me parece una muy buena forma de poder ir generando esa nueva experiencia con los coches y a partir de ahí, o con el estímulo que sea, con el estímulo problemático, y a partir de ahí ir viendo cómo la activación de la respuesta se puede ir reduciendo. Aquí siempre no estamos hablando de algo estático, estamos hablando de algo dinámico, de algo que podemos en un momento estar parado, pero también podemos en algún momento movernos hacia, hacia detrás, hacia adelante, en dirección contraria, en dirección a favor, etcétera, y que a partir de ahí ir viendo que la activación sea lo menor posible o que por lo menos se vaya reduciendo esa activación que finalmente es lo que buscamos, porque repito, lo que buscamos en cualquier exposición finalmente es sobre todo y especialmente la relajación, o sea, que el perro pueda llegar a entender que esa situación que para él representa un conflicto deje de serlo. No podemos olvidarnos de nosotros mismos, no podemos olvidarnos de nosotros como tutores. Lo he dejado para el final porque me parece muy relevante que muchas de estas propuestas que yo estoy haciendo al final las estamos colocando nosotros, porque somos nosotros los que manejamos y controlamos el ambiente, pero también hay una parte que somos nosotros como tutores del perro en función de la relación que tengamos con él. Voy a ponerlo como la parte negativa, ¿no? Tanto nuestras caras de preocupación, nuestra forma de comportarnos a nivel de lenguaje corporal, facial, etcétera. Nuestro manejo de correa, si nosotros estamos pegando tirones cuando no debemos, si estamos tensando cuando para el perro a lo mejor lo que más necesita en ese momento es todo lo contrario. Nuestros movimientos, cómo encaramos, nuestra voz, si es más temblorosa, etcétera. Todo ese tipo de estímulos, que pueden ser más macro o más micro, también están influyendo en el comportamiento del perro. Por eso, afrontar las situaciones con la mayor seguridad posible de lo que estamos haciendo y de lo que buscamos es algo que no es algo que es fácil decirlo, pero que en muchas ocasiones puede ser todo un reto para los tutores. Para mí, al final hay que hacer dos cosas. Una es un sobreentrenamiento sobre eso, o sea, que la persona sepa qué es lo que vamos buscando y qué es lo que tenemos que hacer en cada momento y que todo eso que nosotros o que la persona va a entrenar y va a implementar en su forma de comportarse, para el perro empiece también a quedar muy claro, porque cuanto más claro sea para el perro que las acciones de su tutor van dirigidas a un destino, va a ser siempre mucho más fácil. De ahí nos podemos apoyar de entrenamientos. Yo hablo de entrenamientos porque no hace falta que sea un entrenamiento típico, como siempre podemos estar interpretando o reinterpretando como de obediencia o cosas así, que también se puede aplicar, pero también podemos hacer manejos de correa, manejos de movimiento corporal, etcétera, para el día a día. Algo tan básico como eso, saber hacer redirecciones, saber cambiar, lateralizarnos, saber que el perro pase de un lado a otro porque a lo mejor pueda ser una necesidad, saber escapar de las situaciones o cómo poder proyectarnos hacia ellas, etcétera. Y todo eso también, bajo mi forma de verlo, no es como el típico entrenamiento que podéis tener muchos en la cabeza como de obediencia, que repito, que también sería para mí otra parte interesante a la hora del trabajo, por otros muchos motivos que no voy a abordar en este episodio, pero que podéis ver en otros, pero que puede y seguro va a funcionar para poder manejar mejor el entorno y para que nuestro perro pueda tener una mejor forma de afrontar todas esas situaciones que le están provocando miedo. Lo voy a dejar hasta aquí. Hay, repito, muchas cosas que me dejo en el tintero, pero creo que he resaltado algunas de las que para mí son más importantes. Que las exposiciones pueden ser graduales, pueden ser de menos a más, también se puede ir reduciendo de más a menos, pero aquí siempre hay que llevar muchísimo cuidado desde ese más, desde dónde partimos de ese más y si eso está creando algún tipo o podría llegar a crear algún tipo de problema, o sea que eso siempre con muchísimo cuidado. Todo lo que tiene que ver con alternativas para el perro.
Como el perro, bueno, pues debe, o sea, si el perro no reacciona con miedo, reacciona con muy poco miedo, el perro tiene que estar haciendo también otras cosas, también debe estar haciendo otras cosas que le ayuden a poder gestionar mucho mejor la situación. Ahí hemos hablado desde olfatear, comer, la masticación, contacto visual con el tutor, etcétera, lo que sea, lo que mejor le pueda venir a ese perro, no hace falta que sea una sola cosa, cuantas más estrategias tenga, siempre va a ser mucho mejor, porque siempre va a ser mucho más favorable. Y a partir de ahí, también todo lo que tiene que ver con nosotros mismos, con la parte del tutor, que para mí es imprescindible que el perro sepa que nosotros dirigimos la situación, que puede confiar en nosotros, que nosotros somos capaces de afrontar la situación de la mejor manera para generar en el perro la mayor seguridad, pero también para que el perro comprenda qué es lo que nosotros queremos, buscamos y pedimos para afrontar esa situación, ya sea para afrontarla o para incluso salir de ella, pero que para el perro sea lo más evidente posible, también, por supuesto, va a favorecer la exposición. Hasta aquí seguiremos hablando de miedos, que sabéis que es la temática que más abordo y que más me gusta, aunque seguiremos tocando otros temas también importantes. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.